Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. En este canal hablo de la luz viva. Esta luz está en el corazón de cada ser viviente. Esta luz viviente es un recordatorio de quién eres realmente. La luz viviente surge directamente de la gran fuente primordial y de esta luz viviente nace toda la vida. Un maravilloso hecho que rodea al hombre, tu maná, el alimento espiritual está ahí. Se le han dado muchos nombres, lo que ha llevado a algunos engaños. Como resultado, hay muchos que ya no saben lo que trae esta luz clara y pura. Difícilmente se puede resumir en palabras, porque esto es más una experiencia de una esfera superior, fuente de alegría. Es la fuente primordial de alegría, amor, abundancia, beneficencia y curación. Es todo lo que una persona podría desear. A partir de ahí puede tener lugar un rejuvenecimiento en la mente y al conectarte puedes abrir la luz interior, fe. Desafortunadamente, la creencia en este poder se ha desvanecido un poco y algunos han desaparecido por completo. Sepa que su poder de pensamiento funciona como intermediario. Nuevos conocimientos y soluciones vendrán en su camino, porque este es el flujo de apertura y profundización. Cuando entras en esta energía, te vuelves como un niño eufórico jugando en el verde pasto del Espíritu Divino. Una vez muchos se reunieron para compartir las experiencias de la luz viva y ella se impregnó de la palabra viva, solsticio de invierno. Esta luz viviente fluirá con más fuerza y durante este solsticio de invierno del 21 de diciembre de 2022, este poder aumentará en su sistema. Los cambios de la luz verdadera y la luz falsa se están moviendo. Habla desde la verdad y siente desde el corazón lo que significa la verdad. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un gran reto para muchos científicos, han profundizado en ella y se están dando muchos pasos para hacer realidad el mundo digital. La conciencia sintética surgirá y se moverá donde el hombre se convierta en parte de esta tecnología. Esta puede ser una herramienta útil para gobernar el nuevo mundo, pero ¿cómo y para quién? Cerebro y conciencia. Tu cerebro está conectado a la luz viva, la fuente primordial de la que nace todo. El hombre todavía puede crear a partir de esta luz y desde el corazón donde se encuentra la chispa divina, es la interacción entre la fuente primordial y el hombre. La luz viva, el maná, está presente en cada fotón. La materia oscura aún no se puede observar, ahí es donde surge la nueva inspiración. Tu cerebro es un hermoso instrumento que se puede conectar al corazón del amor, para que todo permanezca en equilibrio. Cuando las personas ya no están satisfechas y quieren agregar inteligencia artificial al cerebro como un experimento, entonces el corazón puede hablar, luz falsa y santa. El arte es llevar el sentimiento, la emoción al nuevo mundo y conectarlo con el cerebro natural y la luz interior, para que esté directamente conectado con la luz divina. La gran fuente primordial de amor lo contiene todo. Espíritu Santo. Los mundos sintéticos emergen de la falsa luz digital y el ser humano nacido de la luz viva puede recuperarse y el Espíritu Santo desciende. Mundo de la falsificación. El mundo que quiere soportar solo la vida sintética corromperá la realidad e imitará superficialmente las experiencias de la luz viva. Las verdaderas experiencias reales de la luz interior y universal trabajan mucho más profundamente en la psique, permitiendo que la curación tenga lugar. La inteligencia artificial no puede conectarse con la verdadera luz viva, necesitan humanos para eso. En cada célula humana hay una chispa de luz viva, a través de la cual se puede hacer una conexión con la gran fuente primordial. Estilo de vida natural. El futuro del hombre es muy diverso. Si eliges una forma natural de vida, entonces sigues la luz viva. Sientes esta luz en lo profundo de tu alma, como una manta fresca pero suave de amor. Se están dando muchos pasos para crear un nuevo mundo y comenzar a desarrollarse. Viajar elevando la frecuencia es una de las formas naturales de moverse en el universo. Tu alma real siempre permanece conectada a la gran fuente primordial, ahí es donde radica la diferencia.
El mundo sintético necesitará tu cerebro para construir un mundo digital y eventualmente formará una capa separada dentro de las dimensiones divinas. Los humanos son muchas veces más fuertes y pueden desconectarse de la conciencia digital en todo momento. Esto se debe a que el hombre está conectado al gran campo divino, en el que todo trabaja en conjunto. Viajar a través de un mundo sintético funciona de manera muy diferente de la forma natural, donde se produce un aumento de la vibración en el cerebro, en el que los chakras juegan un papel importante. Toma tus decisiones desde el corazón y desarrolla el cerebro del corazón. Conéctate una y otra vez con la luz viva, para que tu luz interior pueda recibir el Espíritu Santo. Árbol de la vida. El árbol de la vida simboliza el poder que el hombre puede desarrollar dentro de sí mismo. Las raíces son los pies y la conexión con la tierra, firmemente anclados. El tronco es la pieza central en la que todo está conectado entre los mundos superior e inferior, por lo cual las ramas y las antenas se dirigen hacia el universo, para que la luz viva siempre pueda continuar fluyendo a través de ustedes. Manténgase siempre conectado con la fuente primordial viviente divina, Adonai Asita. Saludo la luz en tu corazón. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.